tratamiento para trabajar en cuarentena. Bien, la columna cervical está formada por 7 vértebras. Ustedes van a ver en las órdenes médicas o quizás en los resultados de un estudio como una resonancia, que las nombran con la letra C de cervical y va de C1 a C7, contando de arriba hacia abajo, C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Como ven acá en la imagen, las que están marcadas en rojo. Está formada por discos intervertebrales, componentes articulares, ligamentos y también por músculos. La ubicación es entre la base del cráneo, como vemos acá en el dibujito, viene en el hueso occipital, y por debajo con la unión con la primer dorsal, que sería esta que vemos de color hueso, abajo de la última cervical roja. La curvatura es secundaria, como la lordosis que habíamos hablado en su momento, ¿se acuerdan de las lumbares? Nosotros tenemos curvaturas primarias, que son las que están formadas por, digamos, la curva de cifosis, que es esa C, como si fuera hacia adelante, y las curvaturas secundarias, como la de cervical y lumbar, que son curvaturas que se formaron una vez que nosotros pasamos a la bipedestación. Cuando nosotros nos mantuvimos parados en dos patas, fue de esa forma que las curvaturas de cervical y de lumbar pasaron a ser como si fuera una C para atrás. Muy bien, la columna cervical se divide en dos. Por un lado tenemos el raquis superior y por el otro lado tenemos el raquis inferior. El raquis superior son las primeras 2 vértebras cervicales con su unión en lo que sería la columna, digamos el cráneo. Entonces, el cráneo con su hueso occipital, con la primer vértebra cervical que se llama atlas, forman la articulación occipito-atloidea. Igual es algo que no es que lo tengan que saber sí o sí, pero como referencia. Y la primera y segunda cervical juntas, que se llaman atlas y axis, forman la articulación atlanto-axoidea. Este raquis superior tiene una particularidad que es el que no tiene disco intervertebral, o sea, dentro de nuestra columna, vieron que nosotros tenemos los discos entre vértebra y vértebra, en las primeras 2 vértebras y en el sacro no tenemos discos intervertebrales, esto es importante saberlo. Y después la división sigue con el raquis cervical inferior, que está formado por lo que sería la C3 y para abajo hasta la C7. Entonces, habíamos dicho que tenemos por un lado la articulación occipito-atloidea, que como ven acá en la imagen sería con el hueso del cráneo, que es el occipital, y ahí chiquito se ve en ese círculo lo que sería la primer vértebra cervical. Y después en ese raquis cervical superior tenemos la primer vértebra cervical y la segunda. Fíjense que no tienen una imagen muy parecida a las vértebras que nosotras vemos generalmente, porque estas vértebras son diferentes, se encastran entre sí, y en esa unión, en ese encastre, forman como si fuera una polea. Fíjense en esa imagen, se encastra una con la otra, y lo que hacen son los movimientos de rotación de las cervicales, o sea que la rotación principal de la cabeza está formada por la unión de estas 2 vértebras. O sea que si nosotros tenemos dolor o limitación en la rotación, seguramente tenga que ver cuando uno, digamos, ante el diagnóstico y la evaluación para nosotros los kinesiólogos, tenga que ver seguramente con la primera y la segunda vértebra cervical. En cambio, si la alteración la tenemos en la inclinación, o sea, si yo intento llevar la oreja hacia la cabeza, la oreja hacia el hombro y me molesta, me duele o tengo limitado, seguramente tenga que ver con mi raquis cervical inferior, que está formado por desde la tercera vértebra cervical hacia abajo. Entonces, raquis cervical superior serían atlas y axis, raquis cervical inferior sería desde C3 a C7. Esto como para tener un poco de referencia de cómo están formadas nuestras 7 vértebras cervicales. Entonces vamos a pasar un poco a hablar de una resonancia. ¿Se acuerdan que también en la charla de lumbar yo les mostré una imagen de una lumbar de perfil en 2 colores diferentes? ¿Qué hablábamos? De que nosotros en las imágenes van a ver que siempre les aparece una misma foto, pero con diferente contraste. Esto tiene que ver con la típica T1 y T2 que ustedes leen en un estudio, que significa es lo mismo que si yo saco una foto con flash o sin flash. Entonces en este caso, en esta imagen vemos, yo ahí les marqué lo que sería la tercera cervical,
fíjense que arriba de esa tercer cervical tenemos vértebras unidas. ¿Qué significa? Esa es la C1 y la C2, que no tienen un disco en el medio. Fíjense que recién tenemos un disco arriba de C3, que sería en la unión de C2 con C3, o sea, de la segunda y la tercera. Pero arriba de eso no hay disco, es lo que les contaba recién. Bueno, médula, fíjense en verde, que en la primera imagen a la izquierda la vemos en gris, y en la segunda imagen la vemos un poquito más clara, más nítida. Acá les marqué la última cervical, y un redondel de un disco, que les podría haber mostrado cualquiera, pero bueno, esto un poquito para que ustedes vean la referencia de cuando a ustedes les llega una resonancia, cómo podemos observar las diferentes partes. Y también lo que les quería mostrar es una radiografía para que ustedes vean el típica rectificación cervical, cuando les dicen ustedes tienen rectificación cervical. Habla de esa curvatura que decíamos al principio, esta curvatura secundaria, que debería ser como una C hacia atrás. Fíjense en la figura A, intenta hacer una C hacia atrás, o sea, tampoco es que es una C formada, y en la figura B es la típica rectificación cervical, que es lo que sucede. En realidad la tendencia a llevar la cabeza hacia adelante, la contractura de toda la musculatura de la cadena anterior, genera que esta C termina convirtiéndose en una I por el hecho de que la cabeza se va hacia adelante. Bueno, un poquito de dorsal. Dorsal son 12 vértebras y las vamos a ver nombradas por o la letra D con un número atrás o la letra T. La D es de dorsal y la T es de torácica. Es exactamente lo mismo. O sea, es una nomenclatura que hay veces que quizás van a encontrar una T y no van a entender qué significa, pero la T sería de tórax. O sea que es lo mismo poner una T o una D. Está formada por discos intervertebrales, en este caso sí tenemos todos los discos entre vértebra y vértebra, componentes articulares, ligamentos y músculos. La ubicación es entre la última vértebra cervical, que habíamos dicho que era la séptima cervical, y la primera vértebra lumbar por debajo. Es una curvatura primaria, o sea, en este caso sí es como si fuera una C hacia adelante, esta curvatura es primaria, y tiene poca movilidad y función de protección. ¿Por qué? Porque nuestro tórax, nuestras vértebras dorsales, protegen los principales órganos como el corazón y los pulmones. Entonces, les muestro también una resonancia para que ustedes vean, en donde acá es mucho más difícil quizás marcar, porque imagínense que quizás en este caso que no vemos la cabeza y no vemos el sacro, es más complicado sacar una diferencia de qué vértebra es cuál. En este caso, fíjense que las imágenes no son las mismas. Fíjense que la de la izquierda está como un poco más alejada y la de la derecha está como más cerca. O sea, no es la misma columna, pero yo les quería mostrar para que ustedes vean la diferencia. Fíjense que les marqué la segunda vértebra dorsal, pero en una está más arriba y en la otra está más abajo. Pero ¿qué usé yo de referencia? Fíjense el esternón. Miren que yo se los marqué con rojo en la izquierda. La base del esternón, o sea, donde el esternón empieza, más o menos se calcula que esa es la altura donde vamos a ver la segunda vértebra dorsal. Después abajo, fíjense que en amarillo les marqué la novena dorsal, la D9, ¿y qué usé de referencia? El diafragma. Fíjense que en verde está el diafragma. Fíjense que es como si fuera una copita, algo redondo. Generalmente la base del diafragma está a la altura de la D9. Pero también difiere mucho en que si cuando a mí me sacaron la imagen, respiré o largué el aire, porque el diafragma, ustedes recuerden que sube y baja, o sea que a veces también es difícil terminar de diferenciar. Pero fíjense que en la imagen de la izquierda tenemos la médula que se ve blanca, esto que decíamos de los contrastes, y en la de la derecha la vemos un poco más gris. Y en circulito tenemos dos discos que le marqué, fíjense que también con el contraste en uno vamos a ver, en el de la izquierda vemos el núcleo de ese disco un poco más clarito, en cambio en la de la derecha no lo vemos al núcleo, lo vemos todo negrito. Muy bien, entonces vamos a las definiciones, ¿sí? La cervicalgia es dolor a nivel de la región cervical que puede extenderse a la cabeza o a las extremidades superiores. Cuando la cervical digamos, se extiende a nivel de la extremidad superior, podemos hablar de cervicobraquialgia. ¿Qué es la palabra braquialgia? Viene de plexo braquial. Es el ramillete de nervios que va a inervar nuestros brazos superiores, o sea, nuestros brazos, que va a ir hasta los dedos y hasta las manos. Entonces, cuando nosotros tenemos irradiación hacia el brazo, esa cervicalgia pasa a ser
cérvico-braquialgia. Y la definición es de eso, consiste en dolor que se produce en la zona cervical y que se irradia hasta el brazo, a veces incluso hasta la mano. Es una manifestación de la compresión de las raíces, esto que hablábamos del plexo braquial, proveniente del segmento cervical de la médula espinal. Y dorsalgia se define como el dolor que se origina en la zona media y posterior de la espalda. Entonces, un poquito para tener las definiciones marcadas. Vamos a hablar de las causas, más allá que tenemos un montón de causas generales y causas que quizás la mayoría de ustedes les sucede. Tenemos patologías degenerativas, pueden ser causantes de algún dolor, como lo es la artrosis, alteraciones posturales, sedentarismo, lesiones discales que pueden generar la sintomatología, traumatismos, estrés, y acá le sumamos latigazo cervical, muchas veces un accidente que te lleva a que la cabeza vaya hacia adelante, genera sintomatología y dolor a nivel cervical y hasta a veces dorsal, y también con irradiación hacia los brazos. Entonces, clasificación de estas cervicalgias y dorsalgias es la misma que lumbalgia. Nosotros vamos a definirlas en una clasificación grande que sería dividir en agudo, subagudo y crónico. Agudo habíamos dicho que aparecía de forma repentina, que puede estar acompañado o no a una lesión, y la duración debería ser menor a 4 semanas. Cuando esa lesión aguda empieza a durar en el tiempo, tenemos el traspaso entre agudo y crónico, que sería el subagudo, y la clasificación crónica, o sea, el dolor crónico es el dolor que permanece en el tiempo, por lo menos 3 meses, y que no siempre está relacionado con el nivel de daño de los tejidos. O sea, que un dolor sea crónico no significa, como dijimos en lumbalgia, que te va a doler todos los días durante 3 meses. Pero sí, si vos volvés hacia atrás, te das cuenta que seguramente hace 3 meses, 4 o 5, que vos de vez en cuando tenés el mismo dolor. Entonces ahí es donde se considera que un dolor es crónico. Pero ese dolor no siempre está relacionado con el nivel de daño de tejidos, porque generalmente el dolor crónico influye mucho los factores biopsicosociales. O sea, en un dolor crónico, la repercusión negativa a tener ese dolor y que influya en las actividades diarias va a repercutir a que ese dolor dure, permanezca. A su vez, la edad, cuanto quizás uno más grande es, más tiene probabilidades de que ese dolor permanezca. Los antecedentes de dolor de cuello, un paciente que viene reiteradamente teniendo dolor de cuello seguramente termine teniendo una tendencia a llegar a una cervicalgia crónica, la disminución de los niveles de actividad física, esto que nos está pasando en cuarentena, que al no estar haciendo tanta actividad física, esto del reposo, de las malas posturas, también lleva a que un dolor se convierta en crónico. Exceso de preocupaciones por los síntomas, cargas de peso, influencias negativas en el trabajo, cefaleas asociadas, alteración de sueño, estrés, angustia, depresión, bueno, entre un montón de factores que obviamente van a, digamos, a influir en que mi dolor se convierta en crónico. Entonces, cuando nosotros tenemos un dolor, como dijimos en lumbalgia, vamos a tener que descartar lo que serían las banderas rojas. A veces el síntoma de la columna viene, digamos, en conjunto con quizás una patología que está por fuera de esa columna. Entonces, nosotros, el objetivo con las banderas rojas del profesional es descartar si ese signo y síntoma está asociado a alguna afección o a alguna otra enfermedad. Entonces hay que observar en un paciente que tiene dolor si tiene pérdida de peso sin explicación, si a su vez tiene un alto riesgo de fracturas, fiebre persistente, mareos, náuseas, dolor torácico o déficit neurológico progresivo, entre un montón de otras banderas rojas. Pero esto se hace como para en realidad evaluar si es simplemente un dolor de columna o tenemos alguna otra complicación. Entonces, dicho esto, ya vamos a hablar directamente del tratamiento en cuarentena. Van a ver que se va a parecer mucho a lo que hablamos en lumbalgia, porque la verdad, sinceramente, la columna es una sola, y por más que la dividimos por sectores, el tratamiento van a ver que va a ser el mismo. Vamos a dividirlo, como hicimos la otra vez, en tratamiento agudo y crónico. Van a variar un par de cosas, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan qué hacer ante las dos situaciones, porque podemos estar todo el tiempo yendo desde un agudo a un crónico, o desde un crónico a un agudo. Entonces, el agudo dijimos que era cuando uno tenía un dolor por menos de 4 semanas, ¿sí? Pero yo no sé si mi dolor agudo no va a terminar en crónico o no. Entonces, yo al principio lo voy a tratar como un agudo. Para el caso de tratamiento agudo vamos a usar calor y frío.
primero, las 48 horas de comienzo del dolor, se recomienda frío para bajar la inflamación. Habíamos dicho que lo podemos usar cada 3 o 4 horas en zonas articulares, como puede ser centro de columna, en este caso la base del cráneo, este hueso occipital que habíamos hablado que se articulaba con la primera vértebra cervical, en hombros o puntual en algún músculo que duela. Por ejemplo, lo podemos usar arriba de los hombros, en la zona de los trapecios, si sentimos mucha tensión o contractura. Máximo del hielo es 15 minutos y nunca va directo sobre la piel. Luego, lo que podemos usar también es el calor. El calor nos va a ayudar a disminuir esa tensión que se generó por el dolor. Esto lo podemos hacer 1 o 2 veces al día, en zonas quizás más grandes, como puede ser a la altura de los omóplatos, en la zona dorsal, sobre los hombros, y ya podemos agarrar tanto de un lado como del otro, más allá que duela o no, o en el cuello también, en zona como si fuera un poco más grande. El calor lo podemos usar un poquitito más, puede ser entre 20 a 25 minutos. Posición de reposo, posición que todos saben, 15-20 minutos todos los días. Cuello ortopédico o espaldera postural, y les voy a hablar a continuación, después de pasar el tratamiento crónico, sobre esto, como hablamos en su momento en lumbalgia, sobre las fajas lumbares. Voy a comentarles un poquitito sobre estos dos dispositivos que a veces los recomiendan. Y bueno, después lo típico, ¿no? Levantar objetos pesados, no cargar peso, evitar posturas que las mantengamos por más de 45 minutos, no generar movimientos extremos para la columna, como por ejemplo la extensión hacia atrás, hay que evitarla. Cuando tengamos dolor, no hagamos movimientos de inclinación o rotación de gran amplitud o de forma brusca. Realizar ejercicios de elongación y movilidad de columna, y no se recomienda el reposo por más de 2 días, como habíamos dicho, en lumbalgia. Bien, el crónico. Ya el crónico necesitamos un tratamiento en una patología que dura más de 3 meses. Entonces, en este caso, ¿qué va a variar? Frío no vamos a usar, salvo que, como habíamos dicho en el caso de lumbalgia, que de repente mi crónico se reagudice. Por eso esto de que podemos pasar de un lado al otro sin ni siquiera, digamos, premeditarlo. Por ahí ustedes tienen un dolor todo el tiempo, que es normal, que es igual, y de repente un día hicieron un esfuerzo de más, cargaron peso, estuvieron muchas horas en una mala postura, y de repente arrancaron con un dolor nuevo, o el dolor que ustedes tenían se intensificó. ¿Eso qué significa? Que el dolor crónico se reagudizó por algún tipo de situación. Entonces ahí, a su dolor crónico, lo empiezan a tratar como agudo. En realidad el tratamiento es el mismo. Quizás lo que va a variar es que van a aplicar hielo, porque en ese caso, al reagudizarse, vamos a tener un poco de inflamación. Entonces, calor, exactamente lo mismo, vamos a usarlo 2 veces al día como mínimo. Y acá sumo lo que es los baños de contraste, que ahora voy a hablar de esto, que surgió en la charla de lumbalgia, ahora se los voy a comentar. Posición de reposo, por lo menos 2 veces al día. Cuello ortopédico espaldera, ahora lo vamos a hablar. Y lo mismo, ya el tema de levantar peso, de evitar las posturas, en un dolor crónico ya tiene que ser una conducta. Lo mismo que los ejercicios tienen que ser rutina, ya no pasa por hacer algo algunas semanas para que deje de doler. Ya en un dolor crónico, por más que tengamos dolor o no, deberíamos tomar conductas y rutinas. Y bueno, y lo mismo, después lo otro es igual, lo que sumamos es la actividad física de bajo impacto. Entonces,